6 minutos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos Entre Líneas en este día tan particular, 20 de julio, Día del Amigo. A todos los amigos que están del otro lado, a esos que a veces no identificamos con caras, con rostros, pero sabemos que están del otro lado, y esa es la amistad más pura que se puede brindar, la de la persona que nos abre la puerta de su casa y nos deja entrar y nos deja quedarnos en un pedacito de corazón. Así que a todos los que nos acompañan a diario, en la radio, en la tele, muchas gracias por hacerlo, porque la verdad, de todo corazón, son lo más importante. Un abrazo grande el día de hoy para los grupos de amigos de la vida, de amigos del colegio, de amigos del trabajo, acá compartiendo todos los días con las personas con las que también establecemos un vínculo laboral, pero también en algunos momentos se torna un vínculo de amistad. Así que orgullosísima del equipo de trabajo con el que contamos y con el que trabajamos a diario. A la gente que nos sigue a través de DirecTV, de Flow Digital, de Canal 4 Go y de Claro TV, un abrazo gigantesco para quienes también nos acompañan en Tilcara, para un grupo de turistas de Francia que llegaron el día de hoy y que están partiendo hacia Salta. Los encontré esta mañana sobre calle Sarmiento, contentos de ver la tele. Y también a los turistas que llegan a visitar nuestra quebrada o cualquier punto de nuestra provincia, nosotros los recibimos con los brazos abiertos. Lo que nosotros también les pedimos es que cuiden nuestro Jujuy así como nosotros lo cuidamos, porque este es nuestro Jujuy y el que atesoramos con todo el corazón. Ahora sí vamos a compartir el perfil de nuestro invitado, que creo que también es un amigo de todos los turistas. Hoy está con nosotros Armando Ángel Cañizares, del Museo Posta de Hornillos. Él nació en Cieneguilla, es jujeño. En la localidad de Maimará estudió la primaria en la escuela 121 de Hornillos y la secundaria en la ENET número 1 Dr. Manuel Belgrano de Maimará. Fue uno de los fundadores de la cooperativa de Maimará y es miembro de la cooperativa de floricultores de esa zona y de la comunidad de Cieneguillas. Actualmente es vicepresidente de la cooperativa del INTA y PAF Hornillos. En 1985, él ingresó a la administración pública como agente del Museo Posta de Hornillos y desde el año 1995 hasta la actualidad se desempeña como el administrador de ese centro turístico, de ese museo increíble que es la Posta de Hornillos. Sí, hoy nuestro invitado es Armando Cañizares, que forma parte elemental de la visita y la guía que pueden llegar a tener los turistas que llegan hacia la zona de la Posta de Hornillos. ¿De qué se trata la Posta de Hornillos? ¿Qué significa históricamente para nosotros los jujeños? ¿Qué significa para la historia argentina? Señores turistas, ustedes que están del otro lado, y por qué no también jujeños, hoy vamos a conocer la intimidad de la Posta de Hornillos de un hombre que está ahí hace muchos años. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Divina Armando Cañizares, un hombre sumamente vinculado. Uno lo ve, lo conoce, dice su nombre y lo vincula inmediatamente con la Posta de Hornillos. Gracias, Armando, por estar acá. Gracias a ustedes por haberme invitado. Armando, ¿cómo se presenta la temporada turística? ¿Cuánta gente demanda lo que es conocer la Posta de Hornillos? Bueno, ahora, este año creo que es el boom en la quebrada, bueno, en la provincia, digamos, porque la cantidad de gente que está recibiendo la provincia y sobre todo lo que es la quebrada es impresionante, ¿no? Y así que en la Posta, en el museo, también tenemos muchísimos visitantes que nos visitan de todos lados de nuestro país. Eso para quienes tienen la referencia. Pero ahora vendamos la Posta de Hornillos. Invitemos a la gente a que se enamore de la Posta de Hornillos. Armando, ¿de qué se trata la Posta? Bueno, la Posta tiene una historia muy importante dentro de lo que es en su época, ¿no? Porque funcionó como posta o relevo de caballada a partir del año 1772. Y funciona hasta cuando pasa el ferrocarril por el lugar, que pasa en 1904. Y además de posta, después de 1810, pasa a ser un destacamento militar en la época de la Guerra de la Independencia. Y pasaron por ahí próceres como Belgrano, pasó Güemes, pasó Rondó, Viamonte, Vicente López, Mariano Moreno, Castelli, Balcarce, y mucho, ¿no? Y el bando realista como sea Goyeneche, Pezuela, De la Serna, Tristán, y todos, porque estaba dentro de lo que era el Camino Real. La Posta unía los virreinatos del Río de la Plata con el de Lima.
Así que todo viajero pasaba por el lugar para dormir, para comer y para descansar. Esa era la función de la posta en el trayecto Buenos Aires-Lima. Claro. Y las postas estaban entre una y otra cada 5 leguas. Que 5 leguas sería el equivalente actual de 25 kilómetros. Bien. Que esa era la jornada que hacía un viajero que iba con cargas, el comerciante. Así que llegaba a la posta para descansar, cambiar de caballo y continuar su viaje. Se crea un reglamento en el año 1789 en la cual decía que ningún viajero podía viajar con caballos propios. Todos los debían tomar en el camino de posta. O sea, yo llegaba con el caballo, lo dejaba en la posta, tomaba otro caballo descansado y seguía camino. Claro, se reglamenta esto porque era mucho el maltrato del animal en cuanto a peso y distancia, entonces se reglamenta esto para cuidar al animal, que de posta en posta se cambiaba de caballo. Claro, y Armando, ¿cuáles eran las postas más cercanas, o sea, las que le seguían a la posta de Hornillos? Si yo iba para el norte, ¿cuál era la primera que me encontraba? Teníamos acá entre Volcán y Tumbaya, Huáscara, Hornillo, Guacalera. Bien. Iba a continuar. Eso es para arriba. Para arriba, subiendo. ¿Y para el sur? Estaría Lozano, cada 25 kilómetros había una posta. Dentro de lo que era nuestro país había 72 postas que eran oficiales del virreinato, porque estas eran nombradas por el virreinato, que en el año 1772 o en 1771 viene desde Madrid Alonso Carrillo de la Bandera, destinado a crear postas en la República Argentina, y él fue quien fue creando las postas hacia el Alto Perú. ¿Y era el virreinato también el que se encargaba de solventar esta posta o era un equivalente a autogestión? Claro, porque ahí está claro. Había quien estaba a cargo de la posta se llamaba maestro. El maestro de posta tenía la obligación de proveerte un cuarto con todas las comodidades en esa época, que eran totalmente gratis, la comida eran a precios módicos. El beneficio del maestro era en cobrar la tarifa del caballo que se alquilaba de posta en posta. Porque se crea un reglamento en el año 1789, en la cual decía que ningún viajero podía viajar con caballos propios, que todos los debían tomar en el camino de posta. ¿Y por qué la posta de Hornillos toma semejante relevancia y pierden totalmente el mismo marco de importancia las otras postas? Y por ahí, felizmente, nosotros podemos decir así, la posta está en este momento en un lugar rural, un campo, que lugares que no han sido pueblos. Hay otras postas que existieron, pero que han sido pueblos y han desaparecido las postas. Por ahí, por ejemplo, la de Guacalera, que bueno, están en la época de su recuperación y para restauraciones, que me parece muy bueno eso, ¿no? Y sí, es un momento importante para nuestra historia, pero también para el turismo. Ahora, Armando, los primeros registros que existen de que esa posta fue creada en 1770. 1772. No entendí cómo dijo. ¿Cuáles son los principales registros de que esa posta fue creada en ese año? Claro, porque vino, como le dije, Alonso Carrillo de la Bandera fue quien crea la posta, crea las postas, van creando, de la cual esta casa que fue nombrada como posta y pasa a ser también un destacamento en la época de la Guerra de la Independencia. ¿Y en la posta de Hornillo hay documentación que asevera, que asegura, que certifica la creación de la posta en ese momento? Claro, y cuando fue oficializada como posta fue en el año 1787, creo, ya oficializada. La posta de Hornillo este año cumple 250 años de su creación como posta oficial del virreinato. Como posta oficial. Sí. Armando, ahora entremos a la posta. Después de conocer toda la historia que rodea a la posta, entremos a la posta. ¿Con qué nos encontramos cuando entramos a esa casona majestuosa, importante, imponente, que más allá de la sencillez de su arquitectura, con todo el conocimiento de la historia que tiene, para los jujeños es tan importante? Bueno, la casa tiene 19 habitaciones,
Empieza su época, las obras de restauración de la casa empiezan en el año 1977 y fue inaugurado como museo el 3 de diciembre de 1979. ¿Esta restauración a la que hace referencia es la primera dentro de toda la historia de la posta? La primera restauración, porque antes, después de que dejó de funcionar como posta, funcionó como una escuela primaria, como una escuela secundaria. Había una escuela móvil en el año 1970, 74, eran unas escuelas móviles técnicas, también funcionó como escuelas. Y después también vivían familias que trabajaban en la granja, porque después el campo que era de cultivo pasa a ser del gobierno y funcionó una granja. Entonces el personal que trabajaba en el campo, la familia vivía en la posta. Pero después, ya, bueno, en el año 1976 empiezan las obras de restauración, de la cual quien pone la plata para la restauración fue la Fundación Bungibor, y la administración o la construcción y la reparación fue de la Dirección de Arquitectura de la provincia. ¿Todo el edificio está hecho de adobe? Todo el edificio restaurado siempre se hizo respetando lo original de la casa en cuanto a techo, paredes, patios. La casa tiene 19 habitaciones, tiene 4 patios. En este momento hay 15 salas en exposición con 4 patios y 2 calabozos. Las paredes entonces de adobe. ¿De qué medida? ¿De qué medida? ¿Cuál es el ancho de la pared? Entre los 50 a 60 centímetros son las... Y revocada también con barro. Con barro y paja, que es el mismo sistema en los techos. Bien, ¿el techo cómo es? Y gran parte de la casa fue restaurada con madera de cardón, que originalmente era con madera de cardón. Va la madera de cardón, arriba de la madera. El cielo raso de la madera de cardón va con una capa ¿De barro? De barro y paja. Ajá. Y bueno, ahora para una mejor conservación se hizo una capita de cemento y cal para conservarlo, ¿no? Claro, pero que queda muy disimulada dentro de todo lo que es... Claro, sí, totalmente, porque se hizo la pintura como para que quede más o menos adecuada a la casa. Bien, ¿detalles en piedra? Bueno, la casa tiene 4 patios. Tenemos un patio original, que no está, es el único patio que no está restaurado y mantiene su empedrado original. El patio central de la casa, en la cual tenemos un frondoso yapam que cubre en la época de verano, es una carpa que... ¿Qué es el yapam, Armando? Hay gente que te está mirando en este momento y no conoce. El yapam es un árbol muy típico en el norte, en la quebrada. Y tenemos el frondoso que está afuera, también el añoso, que tiene más de 350 años, de la cual ahí hacemos la ceremonia de la Pachamama, a la cual los invito también, que el día 14 de agosto hacemos la ceremonia de la Pachamama en la posta, que es abierta al público. Están invitados. Bien, entonces ese yapam está en el patio central de la casa, bien, el empedrado original. Si yo lo veo al yapam y la miro a la posta de hornillo, tengo 2 elementos que han visto pasar toda la historia por ahí. Y tenemos el churqui, también es un espinillo, más de 350, y el yapam, que son los mudos testigos de la historia de nuestra patria. Y Armando, ¿qué significa, por ejemplo, para vos estar en contacto diariamente con un pasaje de la historia? Convivir con el pasaje de la historia, habitar el pasaje de la historia. Para mí es un orgullo. Y doy gracias a Dios de poder trabajar y estar en contacto con la gente y poder brindarlos y poderlos explicar o contarles lo que es la casa, ¿no? Porque en realidad yo nací a 3 kilómetros del lugar, o sea, como viniendo de Purmamarca. Entonces yo, de chico, pasaba porque iba a estudiar a la escuela primaria que estaba a 500 metros. Entonces nosotros pasábamos en la mañana buscando a los compañeros, que como les decía, que eran familias que vivían ahí, a buscarlo a los compañeros para ir juntos hasta la escuela. Entonces, ¿cómo no voy a amar un lugar que realmente es parte de mi vida? Y doy gracias a Dios que logré entrar a trabajar y estar brindando el servicio
a la posta y a la historia de nuestra provincia, ¿no? Mirá qué lindo, Armando. Ahora, me contaste el entorno, después vimos el edificio, y ahora, ¿cuáles son los elementos que atesora ese Museo Posta de Hornillos? Bueno, Contame de Belgrano y de los otros hombres relevantes de nuestra historia. ¿Qué dejaron? ¿Cómo se identifica el paso de ellos por ahí? Claro, bueno, la casa en este momento está dividida en 3 sectores, en la posta del museo. Sí. La primera parte está mostrando la historia, los reglamentos, las ordenanzas, cómo pasaron, cómo fueron las postas en su época. Tenemos en las puertas originales, donde... Las de la posta son originales. Hay puertas que están en exposición, y que son originales, que quizás pueden haber sido usados por próceres que pasaron por el lugar. Una cama, o sea, tenemos en la parte también una sala que está destinada como dormitorio, donde tenemos catres de tiento y de la cual hay una cama original, donde descansó el general Manuel Belgrano, y un escritorio también, que son del siglo XVIII, usado por el general Manuel Belgrano. Y después tenemos un comedor con los muebles originales. Todos los muebles que están en exposición son muebles originales que pertenecieron a la casa, a la familia Álvarez Prado. Fueron los dueños de la casa, y el primer maestro de la posta fue don José Gregorio Álvarez y Prado, que luego lo reemplazan los hijos, a ver, Luciano entonces, y luego Pascual. Ahí me quedó una duda. La posta es creada por el gobierno del Virreinato del Río de la Plata. Claro. ¿Cómo pasa a ser una casa particular? Antes era una estancia de cultivo de la familia Álvarez Prado. Ajá. Que luego, cuando viene Alonso Carrillo de la Bandera, Instala creando ahí. posta, se nombra esto como posta. Y ahí pasa a ser Perfecto. Y posta. volvemos de nuevo a lo que encontramos adentro de la casa, Armando. Claro, está la cocina, el comedor. Y después tenemos una cocina ambientada también con todos los utensilios típicos del lugar, las pailas, ollas, vasijas, bateas, morteros. Y después tenemos un patio, el patio de las caballerizas, que está con el fondo de los corrales, palenque, tenemos los puestos de vigilancia, el monturero, calabozo, letrina. Ese es el patio de las caballerizas. Y la segunda sección ya es la evolución de las armas, de lo paleolítico hasta lo más moderno del siglo pasado, que está de lo que es la arqueología, y terminamos con la parte del fusiles, armas de retrocarga y de avantcarga. Bien. Documentación que atesora el Museo de la Posta de Hornillos. Y hay escritos, cartas por ejemplo, tenemos una carta de Manuel Belgrano que menciona al barón de Holberg. Que era quien lo acompañaba en la parte de la artillería. Claro. Tenemos también una carta de la comunicación, de la primera comunicación que llega desde la Revolución de Mayo a la provincia de Jujuy. ¿Y en qué fecha llega? Llega el 15 de junio de 1810. O sea que había sido el 25 de mayo y llega 15 de junio, 20 días después. Exactamente. Se comunicaron, recién llega el mensaje a la provincia. Claro. Y después tenemos cartas que mencionan la posta de Hornillos como ser de Ascuénaga, de varios próceres que son copias, obviamente, ¿no? Así que, bueno, esa es la parte... La documentación que atesora la posta. Sí, sí. Armando, y en la zona inmediata, aledaña, en el terreno propio de la Posta de Hornillos, a lo largo de los años se fueron encontrando algunos elementos correspondientes a esos años 1700, 1800. Sí, se encontraron cosas, pero ya está todas deterioradas, ¿no? Porque al lado nosotros tenemos, en este momento está INTA. El instituto, el INTA tiene un desprendimiento que es el IPAF, que es el Instituto para la Pequeña Agricultura Familiar, donde en este momento están haciendo ensayos de cultivos andinos, como sea de variedad de papa, de quinoa, kiwicha, variedad de maíces andinos. Y ellos, bueno, siempre ha sido esto, ¿no? Pero siempre cuando empezó a trabajar la tierra, el arado, encontraron fusiles, pero ya todo derrumbrado, ya pedazos, digamos, ¿no? Claro, vestigios. Vestigios exactamente de esto.
¿Y qué otras cosas? Porque que es interesante saber, ¿dónde mantienen eso? ¿Han podido recuperar algo? ¿No pudieron recuperar nada? Bueno, eso ya, como le dije, son vestigios y ya no tienen mucha importancia porque no tienen, son pedazos de hierro que están ahí, pero se sabe que eran pedazos de fusiles, ¿no? Y después tenemos el sitio arqueológico también, ¿no? ¿Y qué encontraron en el sitio arqueológico que está una caminata que lleva 25 minutos más o menos para subir al lugar? Tengo un espacio que el campo es de 6 hectáreas. Es un lugar espectacular arriba, ¿no? Dominás todo lo que es la parte baja. Estrategia pura era. Totalmente, ¿Se usaba también en la Guerra de la Independencia? Sí, es un espectáculo, es el lugar. Que fue, se hizo un camino, un sendero, un proyecto para poderlo visitar al lugar, porque por el tiempo acá el problema es de las lluvias. Entonces cuando empezamos a trabajar, después llueve, se derrumba toda la senda, hay que volver a activar. Y nosotros no contamos con un personal como para tener y hacer el servicio de guías para ese sector. Entonces, momentáneamente los tenemos clausurados, ¿no? ¿Y cuando se retoma? ¿Se retoma, digo, o sea, después de la pandemia, lo volvieron a retomar? Estamos en esto, por eso digo, no todavía para... Como proyecto. Está un proyecto para trabajar con algunas comunidades para ver si también podemos trabajar. Se puede reactivar. Obviamente que esto depende de la Secretaría de Cultura, yo soy un simple empleado. Le mandamos un abrazo grande a la arquitecta Valentina Millón. Armando, por ejemplo, pero me contás, por favor, ¿qué comprende eso que es un sitio arqueológico? ¿A qué llamamos sitio arqueológico? Bueno, eso es un antigal. Los antigales son lugares donde habitaron nuestros antepasados en forma tranquila, donde vivían nuestras familias y hacían sus cultivos, seguramente que en la parte baja, donde hacían los cultivos, y los pucará, en lugares donde se trasladaban para la defensa. El caso de Tilcara, ¿no es cierto? Claro. Tenemos, cuando por los dominios de tierra, por peleas, ya ellos también peleaban por esto. Y sí, seguramente. Entonces se trasladaban toda la familia a los lugares, a los pucará y los hijos y las mujeres a los pucará y los hombres a defender los territorios. Claro. Y bueno, eso es de 1800, de 1350 a 1450, más o menos, que donde habitaron en ese sector, en el Antigal de Hornillo. Claro, pero estamos hablando de hace muchísimos años. Sí. ¿Y se conservan algunos elementos propios de la cultura que habitó esa zona en ese momento? Y nosotros en la sala de armas tenemos puntas de flecha encontradas en el Antigal que están en exposición. Y después, bueno, eso se hizo la senda peatonal para recorrer y no está restaurada, está tal cual, más o menos. Se puede ver la parte de los cimientos, o sea, la parte de lugares donde se hacía lugares sagrados para hacer las ceremonias, la parte de los basurales, la parte donde están los corrales, está más o menos identificado eso. Ya no hay ningún basural ahí cerca, ¿no? No. Bueno, probablemente. Qué bueno, Armando. Cuando llega el turista, ¿pregunta, cuida, respeta o hay que llamarle la atención? Bueno, es un problema ahí, ¿no? Porque tenemos gente muy buena que nos visita y gente que también por ahí tenemos todo eso, totalmente. Y las delegaciones también es que la posta, el museo, digamos, en este momento, bueno, después de hasta la pandemia, hasta el 2019, digo, llegamos a albergar al museo entre 15.000 alumnos de todo el país, ¿no? Delegación de estudiantes de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Salta y los
de acá de la provincia, los cuartos grados Los cuartos grados y los séptimos grados después van para la zona del Pucará de Tilcara. Sí. Y Armando, ¿cómo se hace para contener esa cantidad de visitantes? Obvio que no llegan todos juntos, van llegando en etapas, pero ¿cuántas personas hay en la posta para poder ver todo este movimiento? Bueno, en este momento nosotros somos 6, estamos trabajando en 2 turnos. El horario es de 8 a 18. Atención al público. Y la gente que quiere pasar por la posta de Hornillos, en el caso de delegaciones, ¿tienen que avisar, tienen que pedir permiso, aguardar agenda? Y mira, nosotros hemos tenido una suerte, digamos así, de llegar a tener contactos, y en este momento yo tengo una agenda ya cubierta, lo que es septiembre, octubre y noviembre, que son delegaciones de Buenos Aires, de Córdoba y de Tucumán, y de Misiones. Que se comunican con la Secretaría y la Secretaría es la que... se comunican conmigo y ya tengo agendado, por eso ya es algo... Ya está todo organizado, Armando. Algo hemos hecho. Muy bien. Y después el resto de la gente que viene de manera individual o en familia, sí, no hay ningún problema. Sí, entran normal. Como así. ¿Cuántos años de historia, Armando? ¿Cuántos años? La verdad que sí, ¿no? Y por ahí, como le digo, para nosotros orgullosos de poder prestar servicio en un lugar, hacer las distintas actividades que hacemos, actividades culturales, actividades sociales, hacemos lo de la Pachamama, que empezamos esta actividad, cómo hacerlo en el año 1980. Ahí se comienza. Que fue entre nosotros, entre los trabajadores. Y después se fue agrandando con el pueblo y después, bueno, se hizo un boom. Vino el presidente Kirchner para una celebración de la Pachamama. Cuando se declara el patrimonio de la humanidad del Quebrado de Humahuaca, el acto central de la patrimonio se hizo en la posta y a su vez se hace la ceremonia de la Pachamama. Claro que sí. También la posta cuenta con una capilla en inmediaciones. Una capilla muy nueva, ¿no? Tiene un estilo totalmente colonial, pero es de 1982. Más contemporánea. Exactamente. Muy bien. Y al lado tenemos el manantial. Es un predio muy grande. También tenemos algunos asadores para la gente que pasa un fin de semana, quiere a comer un asado en el lugar. Está la vertiente, el manantial. O sea, todo está dado para que el turismo vaya, conozca, se quede, aproveche, disfrute de lo que es la zona. Pero a cuidar, ¿no? La vertiente, ¿por qué se crea la posta en el lugar? O sea, porque tenían la vertiente, el manantial donde surge el agua de la tierra. Y ahí tenían agua propia. Agua para ellos, o sea, para la gente y para los también animales. Para los campos de cultivo, para los animales, exactamente. Armando, qué lindo dar una vuelta por la posta de Hornillos y volver, y para los carnavales también es muy linda la posta. También. Armando, gracias por haber venido el día de hoy, un saludo grande para toda la gente de la zona, gracias por cuidar nuestro patrimonio, gracias por encargarte de toda esta historia que está concentrada en un edificio tan particular para los jujeños, y bueno, a seguir cuidando y a seguir haciendo respetar lo que nos pertenece. Bueno, yo le doy a usted por haberme invitado, y quiero, en un día tan especial como hoy es el Día del Amigo, saludarle a mis amigos que seguramente deben estar comiendo un hermoso asado, ¿no? Así que felicidades a todos, un gran abrazo. Muy bien, a todos los amigos de la posta también, ¿no? Mis compañeros de trabajo y a mis compañeros de la Secretaría de Cultura. Claro que sí. Nosotros también desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a la gente de la zona. Armando, será hasta un próximo encuentro porque me parece que la posta tiene mucho para hablar. Por supuesto, así que cuando quieran. Gracias. Los invito. Gracias. A ustedes también, gracias por habernos acompañado. Nos encontramos el día de mañana, un día después de la celebración del Día del Amigo, pero para hablar de otros temas, seguramente otra historia más para descubrir aquí en Canal 7. Hasta ese momento. Gracias. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos.